Hola, soy Alaska. Es domingo por la mañana, tal vez sean las 10, y el día de hoy quiero volver a hablar casualmente con ustedes y dar mi opinión sobre un tema. Las diferencias más notorias, además de que estamos en el suelo otra vez, el librero ya no tiene luces y el ponqué el día de hoy es un poco más grande. Y hoy sí estoy tomando café, no como la vez anterior que tomé jugo con naranja. Antes de comenzar, quiero que sepan que esto va a ser muy casual, casi improvisado. Tengo algunas ideas en mente, pero no tengo ningún guión. Estoy desayunando y quiero que se tomen esto de chill. Podemos debatir en los comentarios siempre con respeto, tratando bien a su receptora que soy yo. Y bueno, de lo que quiero hablar el día de hoy, como lo dice en el título, es sobre las lecturas obligatorias. Siento que esto es un tema que nos ha rozado a todos, a todo el mundo nos ha tocado al menos una vez hacer lecturas obligatorias por el bachiller, por las clases, por el colegio. Y a ver, no voy a decir de buenas a primeras que las lecturas obligatorias me parecen mal o que no deberían existir, porque no creo que sea así. De hecho, estoy de acuerdo con que existan las lecturas obligatorias y entiendo que son sumamente importantes para el desarrollo cognitivo de alguien. Todos tenemos que leer al menos una vez en nuestra vida algún libro en general. Algo que yo siempre hago es tomar café con la cucharilla, porque me gusta mezclar la espuma con el café. Primero que todo, creo que todos tenemos claro que es una lectura obligatoria. En clase de lengua mandan a leer a la clase, que somos unas 30 personas por lo general. Se les manda a leer un libro de una extensión cualquiera, puede ser corto, puede ser largo. No interesa el año de publicación, aunque de eso hablaremos. Y tampoco interesa el autor. La idea es que la persona lea. Yo sí tengo un problema con las lecturas obligatorias, gente. No por mi experiencia personal, porque siento que yo he tenido mucha suerte con mis lecturas obligatorias. Realmente yo nunca las he visto como lecturas obligatorias. Y esa es mi percepción de toda esta situación. Sé y tengo muy claro que muchos no la disfrutan, por supuesto. Las lecturas obligatorias a fin de cuentas son obligatorias, lo dice en el título. En mi caso yo siempre las he visto como una recomendación, como si mi profesor o mi profesora fuera una persona X, un tercero que me quiere recomendar un libro que le ha gustado mucho. Esa siempre ha sido la manera en la que yo percibo las lecturas obligatorias, como una recomendación. Y claro, tengo un plazo de tiempo para leer esa recomendación y siempre las he leído. De hecho, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde fue una lectura obligatoria que tuve en cuarto de la ESO y es uno de mis libros favoritos de la vida. Me ha cambiado, lo he leído 3 veces y bueno, a mí me tocó leer en clase Edipo Rey, La Celestina, Don Juan Tenorio, Las nubes de Sófocles. Nos tocó leer y analizar la Divina Comedia de Dante, también la Ilíada, la Odisea. Leí 2 veces el cuarto de atrás porque me gustó mucho. Para mí, que soy una aficionada en la literatura y me fascina todo este tema, siempre me ha gustado que se nos mande a leer, pero siento que las lecturas obligatorias están muy mal planteadas. Para yo decir esto tengo que tener un argumento y se los voy a decir. Siento que la perspectiva que se le da a las lecturas obligatorias es muy general. No toman en cuenta a esos individuos a los que se le está dando clase. Hola, soy la Alaska de la edición y siento que me faltó mencionar y recalcar algo muy importante con respecto a todo este tema. La perspectiva y la estructura que sigue una lectura obligatoria no está diseñada para personas que no son lectoras. Tristemente es así. Nunca toman en cuenta que el grupo de personas al que se están dirigiendo son jóvenes que probablemente nunca hayan leído una novela en su vida y se pretende que lean libros escritos hace 200 años y por supuesto que eso afecta al grado de gusto que se le pueda dar a la lectura. Es obvio que a un niño de 12 años no le va a interesar leer Gabriel García Márquez porque no le parecerá interesante leer la degeneración de un personaje porque probablemente no lo entienda. No porque no tenga capacidad de entendimiento, sino porque le parece muy aburrido. Es totalmente comprensible y es lo normal. No todos somos lectores y es que las lecturas obligatorias no están diseñadas para lectores primerizos. No se toma en cuenta a esas personas que son la mayoría, que nunca han hecho una lectura de una novela y se nos pone a leer libros que requieren demasiado por parte del lector y es obvio que eso no emociona a nadie. Y es que cuando intentamos de que la lectura se vea atractiva, no ayuda para nada poner un clásico de hace 300 años y que maneja un lenguaje antiguo a niños de 13 años. Eso solamente crea más y más y más rechazo por las lecturas obligatorias o que sienta un rechazo directo por la lectura. Leer es una actividad que, por más que parezca tonto, requiere cierto tipo de esfuerzo, ganas, voluntad de hacer. Y si tú de buenas a primeras le pones obligatorio a la actividad de leer, crea mucho rechazo, en especial cuando son libros que no generan interés. Ya no hablo de una persona, sino de 30 personas en general.
Y yo como persona entiendo totalmente a todos mis compañeros de clase que no les guste leer o que no les interese leer el libro que nos están poniendo a clase, porque no lo estamos analizando. Eso me pasó mucho en lengua, no veíamos la temática del libro, no se nos ponía contexto, simplemente se nos decía en un cuarto de hora antes de comenzar la clase de lengua: este es el libro, se publicó en tal año, el autor es este y la fecha del examen es dentro de 2 meses. Tienen que habérselo leído y vale un 10% de la nota. Siempre ha sido así. Y cuando tuve profesores que les interesaba hablar del libro, porque ha habido años en que no nos mandaron a leer nada, y algo que solía pasar es que como tiene tan baja ponderación la lectura obligatoria, el examen de lectura obligatoria, mucha gente prefiere saltárselo, suspenderlo, no hacerlo, porque vale solo un 10%. Y gente, eso es triste. Para mí, que muchas lecturas obligatorias me han cambiado como lectora, me han hecho pensar distinto, me han hecho abrir mis horizontes lectores y abrirme paso en distintos géneros. Como lectora, me duele mucho que exista tanto rechazo hacia las lecturas obligatorias simplemente por el género, por el autor, por el año, porque sea un clásico, porque sea un contemporáneo, lo que sea. Ahora, si yo pudiera cambiar esto, estoy aquí divagando por supuesto, porque si voy a dar mi opinión de que las lecturas obligatorias están mal planteadas y que realmente no ayudan a nadie a que le interese la literatura, o si acaso de 30 personas les interesen a 2, a lo mejor debería poner mi granito de arena y proponer alguna solución. Es que se tenga en cuenta la edad de la gente a la que les están poniendo a leer esos libros. Yo les digo, estaba en Venezuela en tercer año creo que estaba en tercer año, cuando mis compañeros, algunos amigos míos que tenía en ese momento, amigos de un año menor que yo, los mandaron a leer Crónicas de una muerte anunciada, con 14 años. Y yo se los prometo, a nadie con 14 años le va a gustar ningún libro de Gabriel García Márquez. O si acaso, a una persona de 30 que hay. Y eso es un problema, gente. No podemos pretender poner a leer a niños de 13, 14, 15 años a Charles Dickens, porque realmente nuestro intelecto no está preparado para todo eso que nos va a lanzar. Y por supuesto que habrá gente que le interese eso, como habrá gente que intentará leerse el primer capítulo, no podrá entenderlo, no por deficiencia cognitiva, sino porque realmente le aburre lo que está leyendo y va a leer el día antes del examen un resumen de la lectura y probablemente pase ese examen. Eso es un problema. Las lecturas obligatorias están muy mal planteadas. De hecho, toda la razón por la que yo estoy grabando este video el día de hoy es porque hablé con Lu de Luther Pages y me contó que leyó Crónicas de una muerte anunciada porque se lo mandaron a leer en primero de bachiller o en segundo, no recuerdo. Y ustedes saben que ese es uno de mis libros favoritos de García Márquez, el primer libro que leí de él y me fascinó. Y ella me dijo que no le gustó nada porque se lo mandaron a leer en clase y lo leyó apurada, no estaba disfrutando nada la lectura, no la entendió y le pareció un despropósito. Y yo claro que la puedo entender, no solamente porque todos tenemos gustos distintos, sino porque ¿cómo vas a poner a niños de 16 años a leer Crónicas de una muerte anunciada? Niños que nunca han tenido un primer contacto con autores que manejen esa complejidad del lenguaje. Gabriel García Márquez es un autor muy pesado que describe muchísimo, que le encanta el detalle, y yo estoy consciente de que no voy a mandar a mi hermana a leerlo cuando ella probablemente ha leído 3 libros, no por su bajo entendimiento cognitivo, sino porque no le va a gustar nada. Es que es algo de lógica. Alguien que no lea a diario y que si acaso ha leído 2 o 3 libros en su vida porque lo han obligado, tú lo mandas a leer La Celestina y no va a querer volver a leer ningún otro libro en su vida. Ahora, no me malinterpreten. Por supuesto que yo entiendo la razón por la que se ponen a leer estos libros en clase. Tienen un valor literario a lo largo de la historia bastante pesado y es importante que los alumnos y las personas tengan conocimiento sobre estos libros porque es de carácter general, es conocimiento cultural de un país, de la historia de una generación, de una época, y tiene un significado histórico pesado. Sin embargo, es muy diferente mandar a leer un libro poniendo un poco de contexto cultural, cuál es el significado de la obra, la intención que hay detrás, la coherencia, el sentido, por qué es que pasó a la historia, darle una idea al alumno de lo que se va a encontrar dentro del libro, a simplemente decir una fecha, un autor. Como propuesta
está muy mal realizada. Es que es cuestión de lógica, eso es un problema. Ahora, entiendo también por qué se manda a leer Gabriel García Márquez a tan temprana edad, porque es un autor que ha cambiado la literatura contemporánea, sentó las bases de la novela de realismo mágico, ha ganado muchísimos premios, en especial ese premio Nobel por 100 años de soledad, y es un autor que cambió los juegos de la literatura. Eso es algo que no se puede negar, y entiendo la necesidad en la que nosotros como jóvenes sepamos la figura existente de este señor, que hizo por la literatura latinoamericana. Son cosas históricas que forman parte de nuestra historia como seres humanos, y yo eso lo puedo entender totalmente. Pero una cosa es analizar la obra y el significado que puede haber tenido Gabriel García Márquez con su libro a leer el libro. Eso fue lo que hicimos en Literatura Universal en primero de bachiller. El problema con tomar café mientras grabo videos es que se me enfría. En primero de bachiller empezamos a analizar la Divina Comedia. No la leímos, si acaso algunos fragmentos que venían dentro de nuestro libro de texto de clase, pero de nuestra profesora de literatura mandarnos a leer la Divina Comedia, eso jamás pasó. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de la clase, por supuesto que no todos, pero sí la mayoría, se sintió interesado por el libro, y muy probablemente gente en el futuro a lo mejor se encuentre con la Divina Comedia y tenga un bonito recuerdo de ese libro, porque lo analizamos párrafo por párrafo, los personajes, la intención, la narrativa, todo el contexto histórico, en qué se basó Dante leyéndolo. Les prometo que yo siento que he leído la Divina Comedia, y les puedo prometer que la mitad de mi clase de Literatura Universal también lo hizo, pero ninguno lo ha leído. Es muy fuerte y eso tiene muchísimo valor, y siento que esa clase magistral que recibimos por parte de mi profesora y que venía complementariamente nuestro pénsul estudiantil es algo que se puede hacer con cualquier libro. Si se pudiese integrar un libro al año o un libro al trimestre en nuestras clases de literatura, de lengua básica, empezar a analizar libros, estoy muy segura que la mayoría de personas actualmente sería lectora, porque es emocionante, te están contando la historia, y muchos dirán, spoilers, no sé qué. Déjate de vaina. Si alguien nunca ha leído un libro con ese nivel de pesadez, densidad y de complejidad, necesita saber con lo que se va a encontrar para definir si quiere o no leerlo. Yo pienso firmemente que si a esa clase de segundo año de secundaria que conocí los hubiesen mandado a analizar Crónicas de una muerte anunciada, a más de uno le habría encantado la lectura y la habría leído después con muchísimo más interés. Es que solo pensarlo, recibir esas clases como las que yo tuve de la Divina Comedia, de El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde, o de Crónicas de una muerte anunciada, me emociona. El simple hecho de escuchar a otra persona hablar de ellos y que me enseñe todo lo que había detrás de esos libros es impresionante. En fin, lo que quiero decir con todo esto que les estoy contando es que siento que como personas no se nos está preparando en los colegios para ser lectores. ¿Qué libros yo pondría a leer a mis amigos de segundo grado de secundaria? Percy Jackson. La verdad, es un libro que tiene una narrativa súper sencilla, es emocionante. Los personajes tienen la misma edad que tenían mis compañeros en segundo de secundaria. Se habla de mitología griega. Siento que se puede abrir muchísimo el campo semántico con respecto a Percy Jackson, y es un libro juvenil. Ya no es tanto que lean todo Percy Jackson, por lo menos el primero es bastante interesante. Mandaría a leer Mujercitas a las personas de primero de bachiller en Literatura Universal, y si nos adentramos en lengua, probablemente yo mandaría a leer algo de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Eso es algo que yo haría porque son libros ligeros a los que se les puede sacar mucho provecho en clase. Explicamos a fondo la vida de Lorca, por qué se inspiró para leer eso, qué lo inspiró, en qué momento de su vida estaba en ese entonces. Sería muy divertido, y la verdad es que siento que eso haría no solo la experiencia de una lectura obligatoria divertida y disfrutable, sino que volvería a muchísima gente lectora, o le generaría un grado de interés y curiosidad a las personas por leer, que siento que ese debería ser el objetivo real de las lecturas obligatorias: incentivar a leer. Quiero imaginar que a todos nos duele al menos un poquito ver cómo la gente rechaza de buenas a primeras la idea de leer el libro que se nos manda a leer en clase. Es muy triste. Y en fin, no sé qué ustedes piensen de todo esto que les estoy contando, si están de acuerdo. ¿Les gustan las lecturas obligatorias? ¿Les ha pasado como a mí, que han encontrado sus libros favoritos de la vida gracias a las lecturas que nos mandan a leer en clase? De verdad me sentí un poco triste al ver que a Lu no le gustó nada a Gabriel García Márquez y que probablemente no lo vaya a leer en mucho tiempo. Dije, ¿por qué me mandan a leer Crónicas de una muerte anunciada? ¿Por qué? No es culpa de García Márquez, es culpa del planteamiento que se le da a las lecturas obligatorias. No estoy culpando, por supuesto, jamás a ningún profesor. Estoy
culpando al sistema educativo. Y en fin, necesitaba grabar este video. Desde que hablé con Lu ya tenía en mente hacerlo, tenía presente que esto era algo que tenía que hacer como lectora, y quiero preguntarles a ustedes qué opinan. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuéntenme qué lecturas obligatorias las mandaron a leer ustedes. Y ya, espero que les haya gustado mucho el video. Si es primera vez que me ven aquí en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. No olviden también que aquí abajo están todas mis redes sociales, me pueden seguir en cada una de ellas, en especial en Instagram y en Goodreads, porque ahí siempre les estoy actualizando sobre los libros que estoy leyendo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por ser parte del canal. Nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós!